Ya de regreso con más en Código 7. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con este tema de la marcha de los inconformes en el sector salud, específicamente el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, por una cantidad importante de personas, de trabajadores que no recibieron su pago en tiempo y algunas de sus prestaciones. Por supuesto que existe la postura del gobierno del Estado, el propio mandatario de San Luis Potosí, el primer mandatario de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, dio su punto de vista y, como decía Luis de Regil en el bloque anterior, bueno, aseguró que esto pues se trata de un problema con el gobierno federal, no le corresponde a su administración. En entrevista, el gobernador Juan Manuel Carreras López aseguró que los temas referentes al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto son prioritarios en su administración y en el caso del adeudo que se tiene con el personal de salud se debe a la transición que está llevando el nosocomio. Dentro de esta conversión, señala que está la eliminación de las cuotas, hecho que ha afectado tanto para el pago del personal como los gastos que ha tenido el propio hospital y el sobreesfuerzo para la atención de la pandemia por el COVID-19. Ha habido una caída de ingresos precisamente por no cobrar cuotas. Esto ya en la ruta no es por dos razones. Uno era porque se había firmado, ustedes recuerdan la firma del convenio con el INSABI, fue en febrero. Entonces, y dos, teníamos una emergencia económica junto con una emergencia sanitaria, pues nos pareció que era correcto. Bueno, todas esas cosas están en procesos de reconocimiento para ver cómo podemos suplir esos recursos. Carreras López externó que al hacer un recuento de estas dificultades monetarias sumarían entre 200 y 300 millones de pesos, esto debido al cambio del Seguro Popular al INSABI, lo que provocó que recursos importantes del régimen anterior todavía se deban al Hospital Central por parte del gobierno federal. Entre 200 y 300 millones de pesos que se tienen que construir, ¿no? O sea, son más o menos lo que se deja de percibir, que es lo que se tiene que realizar. Reitero, hay cosas que vienen inclusive desde el 2019 y que tienen que ver con la transición del Seguro Popular y el INSABI, que no es un tema de nosotros, es un tema federal. Finalmente, el gobernador del estado lamentó los retrasos en el depósito de las percepciones de los y las trabajadoras, pero garantizó que sus derechos serán salvaguardados a pesar de las dificultades administrativas y financieras que enfrenta el Hospital Central. Con imágenes de Froilán Aguilera, Germain Santos, Noticieros Canal 7. Bueno, hay que decir, los manifestantes salieron a las calles de San Luis Potosí. El gobierno del estado hoy dice que esto corresponde, haciendo las cuentas, al gobierno federal, y que precisamente en esta transición de la seguridad social pues se hacen ellos responsables, o deberían hacerse responsables, se refiere a la federación, de cumplir con estas obligaciones, Luis de Regil. Así es, lo mencionabas en el corte anterior, donde las y los potosinos se sentían partidarios o estaban de acuerdo con la manifestación, independientemente de el bloqueo, el congestionamiento vehicular y el problema del transporte, tanto en vehículo oficial o particular o en transporte público. Pero la gente estaba de acuerdo, lamentablemente dicen afectar a terceros, pero no hay a veces otra forma que el gobierno, cualquier instancia, el gobierno federal, estatal o municipal, puede hacerles caso, ¿no? Siempre, y en este caso una manifestación colapsando el tema de lo que es el distribuidor Juárez, el primer cuadro del centro de San Luis, prácticamente desquiciada el tema. Y bueno, lo hace el comentario del señor gobernador, donde el traslado, el traspaso de venir del Seguro Popular al INSABI, números redondos, los 300 millones de pesos prácticamente, pero el problema fue del gobierno federal, ahí es donde se tendría que generar. Prácticamente la actividad, la labor o el trabajo sucio, duro, pues lo tuvo que hacer, estuvimos monitoreando y la información atinadamente tuve ese día en la noche, pues prácticamente el secretario general de gobierno estaba trabajando y 8:45 más o menos de la noche tuve yo también la oportunidad, había un operativo de seguridad también cerca de la Casa de Gobierno, porque suelen también presentarse manifestaciones en aquellas zonas, ¿no? Independientemente del Palacio de Gobierno, prácticamente 8:45, 8:30, quedó destrabado. Bien, y bueno, fue todo el día, vamos a pensarlo, ¿no? Y yo hacía la referencia de que en las calles de San Luis Potosí fue que
se manifestaron, obviamente trabajadores del Estado potosino, y que el gobierno sale a comentar que esto es una obligación de la Federación, pero independientemente de esto, Pau Rodríguez, el compromiso a fin de cuentas como gobierno estatal sería también velar por los intereses de los propios profesionales de la salud, que pertenecen muchos de ellos al Estado, ¿no? Claro, digo, dejaron que estallara la crisis. Aquí no vamos a justificar a nadie. Además, alguna vez lo hemos platicado, ¿no? El hospital tiene un manejo de recursos mixtos, que sí prevalece lo que es el recurso federal, pero aquí fueron omisos. Y qué tarde llegaron también al distribuidor Juárez diferentes miembros del gabinete estatal, así como que a tratar de calmar las cosas. Pues ya para qué, eso lo hubieses hecho antes, si ya sabías lo que iba a pasar. Estaba anunciado. No le des una visita así ya de último momento, ¿no? Hazte responsable y muestra que de verdad te interesa. A nosotros no nos importa ver a un funcionario en uno de los homenajes, eso es lo que menos queremos. Lo que queremos es que ellos estén bien pagados. Y en cuanto a los temas federales, se dice que apenas en la gestión de Andrés Manuel López Obrador se ha aumentado la inversión en el sistema un 6%, pero el Instituto Mexicano para la Competitividad dice, a diferencia de países avanzados, nosotros le apostamos o le aportamos al gasto la mitad. Entonces hay mucho que hacer. Algo que también es un aspecto técnico que después justifican las autoridades es que hay un menor ingreso, o sea que tenemos más derechohabientes en el sistema de salud y menor ingreso por aportaciones. O sea que, por ejemplo, Luis de Regil está dado de alta en el Seguro Social, por así decirlo, pero tiene también a 3 personas. Entonces, él aporta y hay 3 personas que no lo están haciendo. Entonces, ahí es donde viene una justificación de las autoridades, pero viene este golpe tan fuerte que nos han estado recordando muchos, y creo que es acertado, no que hagamos de lado los programas sociales, pero dicen, por ejemplo, hay una Asamblea Nacional de Médicos Residentes que ha revelado, terminan la carrera y tienen la posibilidad de seguirse preparando y acceden a una prestación que a veces va de 2,000 a 3,000 pesos. En cambio, por Jóvenes Construyendo el Futuro, 3,600 pesos para aquellos que no estudian ni trabajan. Entonces es una vacilada que a ellos sí, y no por hacer menos a la población, pero a los que están en nuestra línea de batalla, no, pues a ti no, tú espérate. Sí, no puede ser, es incongruente totalmente. Como dices, bueno, bien, ellos no tienen la culpa, ¿no? Pero, y lo reciben con el gusto de cualquiera, pero aquí la estrategia pareciera fallida, porque a quienes se les tiene que cumplir, a quienes se les tiene que pagar este derecho, pues es a los propios trabajadores, más en este momento, José Luis Juárez, y no se ha hecho. ¿Qué contraste de hechos ese día, Miguel? Por un lado, marchando por las calles, trabajadores que ya les quitaron su ingreso y lo que buscan es que les paguen, tener su dinero para llevarlo a su familia, insisto, para comer, para satisfacer las necesidades ya contempladas con esa quincena. Digo contraste porque, por otro lado, en el gobierno federal, pues están ese mismo día repartiendo aguinaldos superiores a los 300,000 pesos, ¿no? por diputado. Y digo diputado porque pues son a los que hemos venido analizando últimamente, ¿no? No deben de excluir los diputados locales, que van a recibir, al parecer, un poquito más que los federales, pero los servidores públicos federales sí, pues se cuajaron. Ese mismo día, ¿no? Te iba a decir, despacharon con la cuchara grande, pero no, pues a lo mejor bien merecido, ¿no? Pues bueno, eso sería un tema de analizar. Tú traes también por ahí muy bien los datos que lo comentábamos en la semana, Luis, esos 345 aproximadamente, pero hay otras prestaciones que hacen elevar esos ingresos que tendrán en estos días los ángeles. Sí, lo comentó ahorita bien el maestro José Luis Juárez, y en la semana lo comentamos. Uno, obviamente, el contraste que se da con respecto a lo que están recibiendo los diputados federales, la mención que tú hacías, Miguel, lo que también se recibió aquí de manera directa a los 27 diputados con respecto de aguinaldo,
y del otro lado prácticamente volteas la cara hacia una esquina y estás viendo la manifestación a temprana hora de todo el parte del personal del Hospital Central. Contrastes completamente. Claro. Y hablando de contrastes, déjeme comentarle específicamente en el tema del coronavirus, en el tema del COVID-19. En San Luis Potosí las autoridades sanitarias se han encargado de tratar de presumir o de ensalzar números que para ellos son importantes en cuanto a los peldaños que ha escalado la entidad federativa en la estrategia de embate o de contingencia o de contención, a los casos de COVID-19. Dicen las autoridades que estamos en el sexto lugar, somos privilegiados en este aspecto en cuanto a la atención y al servicio, pero hay mucha gente que dice lo contrario, hay mucha gente que se enfrenta a una realidad que dista mucho del discurso por parte de las autoridades sanitarias. Le dejo esta entrega con mi compañero José Luis Vázquez, nada más de refilón para irnos a una pausa. En cada una de las actualizaciones de casos por COVID-19 que se realizan día con día en San Luis Potosí, las autoridades sanitarias se jactan de estar entre los mejores sistemas de salud para combatir la pandemia. Sin embargo, la realidad es otra. Y es que tanto la titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, como el director de Salud Pública, Miguel Ángel Lutz Steiner, han presumido que la entidad potosina se encuentra en sexto lugar a nivel nacional respecto a la toma de muestras por COVID-19, cuando en muchas de las clínicas ni siquiera cuentan con el reactivo para ello. Sin mencionar el martirio que es acudir a la unidad Centinela, donde pacientes con síntomas por un probable contagio de coronavirus tienen que esperar horas solo para una valoración médica. Súmenle las horas perdidas de una persona enferma que cuenta con seguro social, solo para poder entrar a consulta, obtener su incapacidad, ser atendidos por personal de mala cara y ser referidas a una clínica del IMSS, donde las pruebas PCR para detectar el virus están agotadas. Cabe mencionar que quienes resultan ser la primera línea de combate en esta contingencia, en este caso personal médico del Hospital Central, no han recibido su sueldo ni aguinaldo, cuotas sindicales, ni las prestaciones de ley como Infonavit y Seguro Social, así como un fideicomiso de 50 millones de pesos para la vejez de los trabajadores. ¿Pueden los potosinos confiar en el sistema de salud que presumen las autoridades estatales cuando existen este tipo de situaciones que demuestran lo contrario? Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.